El general Gorgona, descubriendo los misterios del ídolo infernal. Durante años, la única constante en mi vida fue la guerra. Era un soldado, un peón en el ajedrez de la política y el poder. En mi último despliegue me enviaron a un lugar olvidado por Dios, un antiguo teatro de guerra, inquietantemente silencioso y tranquilo. No sabía entonces que la verdadera batalla estaba por comenzar. Mi unidad fue enviada a pacificar un país destrozado por la guerra civil. Luchamos contra insurrectos, contra el hambre y la enfermedad, pero nada podría prepararnos para la verdadera amenaza, la que se ocultaba en las sombras, esperando el momento oportuno para emerger. Nos instalaron en un viejo edificio del gobierno, desvencijado y cubierto de enredaderas. El lugar había sido cuartel general del temido general Gorgona, un dictador despiadado cuyas atrocidades habían encendido la mecha de la guerra civil. Aunque había muerto años atrás, su presencia aún impregnaba el edificio. Los lugareños evitaban el lugar, lo llamaban el ídolo infernal. Una noche, mientras patrullaba los desiertos pasillos del edificio, sentí una presencia escalofriante. Seguía la extraña sensación hasta el antiguo despacho de Gorgona, una sala en ruinas dominada por un busto gigantesco del difunto general. Los ojos de piedra de la estatua parecían seguirme, y una sensación de profunda malevolencia llenaba la habitación. Al principio atribuí mi malestar a la tensión y la fatiga, pero entonces las cosas empezaron a empeorar. Los miembros de mi unidad comenzaron a desaparecer. Uno por uno, fueron consumidos por la oscuridad, dejando atrás solo ecos de sus gritos aterrados. Los soldados hablaban en susurros temerosos de la maldición de Gorgona, de un general muerto que se había convertido en un espíritu vengativo, dispuesto a proteger su territorio de los intrusos. No creía en fantasmas, pero algo en el edificio me aterraba. Algo oscuro y terrible estaba despertando. En mi desesperación, recurrí a un viejo chamán local. Me habló de un antiguo ritual que podría apaciguar al espíritu de Gorgona, pero había un precio. Una vida por una vida. La noche que realicé el ritual fue la más larga de mi vida. Recité las palabras que el chamán me había enseñado, ofreciendo mi vida a cambio de la de mis hombres, pero algo salió mal. En lugar de apaciguar al espíritu de Gorgona, parecía que lo había enfurecido aún más. Esa noche, el edificio se sacudió como si fuera golpeado por un terremoto. Los pasillos resonaban con risas burlonas y siniestras. Entonces, frente a mis ojos, la estatua del general cobró vida. Los ojos de piedra brillaban con un fuego infernal, y una voz retumbante llenó la sala, prometiendo venganza y sufrimiento. La batalla final comenzó. Luché contra la sombra de Gorgona, un fantasma hecho de piedra y fuego. Lo hice no solo por mis hombres, sino por todos los inocentes que habían sufrido a manos del general en vida. La batalla duró toda la noche, y cuando el sol comenzó a iluminar el cielo, el espíritu de Gorgona se desvaneció. El edificio volvió a la normalidad. Los pasillos volvieron a estar tranquilos y mis hombres volvieron. Sobreviví, pero no sin pagar un precio. Cada noche, en mis sueños, lucho contra el general Gorgona. Cada noche soy consumido por el fuego infernal, pero cada mañana me despierto y sigo adelante. Nunca supe si fue el edificio, la estatua o algo más lo que desató el espíritu de Gorgona. Todo lo que sé es que la guerra no solo se libra con armas y soldados. A veces, la verdadera guerra se libra en la oscuridad, contra enemigos que no podemos ver, pero que podemos sentir. Y aunque gané esa batalla, la guerra contra el ídolo infernal sigue, y seguiré luchando hasta mi último aliento. La maldición del soldado y la batalla contra las sombras en Askyr. Desplegados en el valle olvidado de Askyr, atraídos a una batalla que jamás debimos pelear, allí, en las profundidades de la espesura selvática, tropezamos con algo ancestral. Una antigua tumba, enterrada por siglos, fue descubierta durante una de nuestras patrullas. Pese a las advertencias de los aldeanos locales, mi teniente ordenó su apertura, convencido de que en su interior encontraríamos armas escondidas por el enemigo. En lugar de armas, descubrimos una serie de artefactos desconocidos y una inscripción grabada en una antigua lengua. Mi teniente, con su característica bravuconería,
Se burló de las advertencias y tomó una extraña medalla. Una maldición cayó sobre él, sobre todos nosotros. Esa noche, el campamento fue invadido no por balas, sino por sombras. Nuestros hombres caían uno tras otro, no por el fuego enemigo, sino por una fuerza invisible que los consumía desde adentro. Vi a hombres fuertes gritar de miedo, sus rostros retorciéndose de agonía antes de caer sin vida. El teniente, antes un hombre imponente, parecía envejecer con cada segundo, como si algo le estuviera drenando la vida. La medalla que había tomado se había vuelto caliente, quemándose en su pecho y dejando una marca siniestra. Corrí por mi vida, huyendo de la muerte segura, pero no importaba cuánto corría, las sombras me seguían. Susurros de voces antiguas llenaban mis oídos, prometiendo una muerte lenta y dolorosa. Una anciana de la aldea cercana, al ver mi desesperación, me contó la historia de la tumba, del poderoso guerrero enterrado en ella. Dijo que habíamos despertado a un espíritu vengativo y que la maldición seguiría hasta que la medalla fuera devuelta a su lugar de descanso. Desesperado, decidí enfrentar la maldición. Corrí hacia nuestro campamento, las sombras aullando a mis espaldas. Me dirigí al teniente, o lo que quedaba de él, y arranqué la medalla de su pecho. Las sombras se volvieron locas, se retorcieron y gritaron, intentando quitarme la medalla, pero me mantuve firme, corriendo hacia la tumba, el peso de la maldición presionando contra mí. Con cada paso, la maldición se volvía más fuerte, intentando arrastrarme hacia la oscuridad, pero seguí adelante, impulsado por la esperanza de sobrevivir. Cuando llegué a la tumba, coloqué la medalla en su lugar. Las sombras aullaron con ira y luego... silencio. La maldición se había levantado. Esa noche, sobreviví al fuego cruzado de una batalla diferente, una batalla contra fuerzas más allá de nuestra comprensión. Ahora vivo con el recuerdo de esa noche, con la marca de la medalla quemada en mi mano. Soy un soldado, he luchado en batallas, he sobrevivido a la guerra, pero nunca olvidaré el fuego cruzado de la maldición del soldado. Y espero, con cada aliento que tomo, nunca tener que enfrentarme a un enemigo como ese nuevamente. Confrontando al cazador de soldados en una pesadilla sobrenatural. Soy sargento en las Fuerzas Armadas y he pasado la mayor parte de mi vida en el campo de batalla. He visto el terror en sus formas más puras, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió durante la Operación Anochecer. Nuestra misión era sencilla: infiltrarse en el territorio enemigo, recopilar inteligencia y salir sin ser detectados. Sin embargo, al caer la noche, los informes de avistamientos extraños y desapariciones inexplicables comenzaron a inundar el campamento. Al principio lo atribuimos a la tensión y la paranoia, pero pronto fue imposible ignorarlo. El primer ataque sucedió durante mi turno de guardia. Algo se movió en la oscuridad, rápido y silencioso. Antes de que pudiera reaccionar, uno de nuestros hombres fue arrastrado a la oscuridad. Intentamos perseguirlo, pero lo único que encontramos fue su arma, doblada y torcida. Con el amanecer, esperábamos encontrar a nuestro compañero, o al menos alguna pista de lo que le había sucedido. En lugar de eso, nos encontramos con más preguntas. Alrededor del campamento había huellas profundas, demasiado grandes para ser humanas. Las desapariciones continuaron, noche tras noche. Los hombres comenzaron a hablar de un cazador de soldados, una criatura de la oscuridad que se alimentaba de los vivos. Tratamos de mantener la moral, de seguir adelante, pero el miedo era palpable. En un intento por detener las desapariciones, montamos una trampa para la criatura. Cuando cayó la noche, nos preparamos para la batalla, pero no estábamos preparados para lo que vimos. Era enorme, más alto que cualquier hombre, con ojos brillantes y una presencia que hacía temblar el suelo. Luchamos contra la criatura, pero nuestras armas parecían inútiles. Nos derribaba uno por uno, dejándonos impotentes mientras aullaba en la noche. Fue entonces cuando recordé un antiguo mito que había escuchado en una de las aldeas locales. Hablaban de un espíritu antiguo, un protector del bosque, que castigaría a aquellos que perturbaran su paz. Desesperado, corrí hacia la aldea, rogando ayuda al anciano que había compartido el mito conmigo. Me dio un amuleto, diciéndome que podría apaciguar al espíritu. Con el amuleto en mano, volví al campamento, esperando que no fuera demasiado tarde.
La criatura se alzaba ante mí, un titánico monstruo que parecía sacado de las más oscuras pesadillas. Su mero tamaño era asombroso y su forma parecía cambiar y fluctuar con las sombras que la rodeaban. Sus ojos brillaban con una luz fría y cruel, y el rugido que emitía retumbaba en mis huesos, un sonido tan poderoso y aterrador que podía sentir mi corazón palpitando frenéticamente en respuesta. Su presencia era sofocante, llenando el aire con un miedo tan tangible que podía saborearlo, amargo y acre en mi lengua. Avancé con paso vacilante. El amuleto en mi mano temblaba levemente al ritmo de mi propio temor. Era un objeto pequeño, de apariencia insignificante, pero albergaba en su interior la única esperanza que tenía de sobrevivir a esa aterradora confrontación. Por un breve y horrible momento, sentí que todo estaba perdido. La criatura me miró con sus ojos llameantes y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Parecía tan segura, tan poderosa. Me sentía insignificante ante su mirada, como si estuviera a punto de ser aplastado por la mera intensidad de su presencia. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La criatura se detuvo, sus brillantes ojos se desviaron de mí y se centraron en el amuleto que sostenía. En su mirada había algo nuevo, algo que no podía identificar de inmediato. Curiosidad, reconocimiento, temor. Luego, muy lentamente, la criatura miró de nuevo hacia mí. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi algo en sus ojos que nunca hubiera esperado. Respeto. Comprendí entonces que no era un monstruo sin sentido. Era un guardián, un protector, y yo le había mostrado un signo de paz. Sin hacer ningún gesto brusco, retrocedí un paso, luego otro, siempre manteniendo mi mano extendida en el amuleto. La criatura observó cada uno de mis movimientos, su cuerpo tenso como un resorte, pero no me atacó. Se giró y se retiró a la oscuridad de la que había surgido, dejándome a salvo, por ahora. Tan pronto como la criatura se sumergió en la oscuridad, sentí un alivio momentáneo, pero rápidamente fue reemplazado por una sensación de inminente desasosiego. Me quedé allí, paralizado por el terror residual, el amuleto todavía apretado en mi mano. Pero entonces algo cambió en el ambiente. Sentí un estremecimiento recorrer mi espina dorsal, un escalofrío de miedo que no pude ignorar. El bosque, que antes estaba lleno del rugido del monstruo, ahora estaba en un silencio mortal. Y en ese silencio sentí que algo se arrastraba detrás de mí. Giré, la linterna iluminando la oscuridad, y lo que vi me heló la sangre en las venas. Allí, en medio de nuestro campamento destruido, estaban los cuerpos de mis camaradas caídos, todos alineados, sus ojos vacíos mirándome. Pero había algo más, algo peor. Cada uno de ellos sostenía un amuleto idéntico al mío. Un grito de horror se formó en mi garganta, pero no tuve tiempo de emitirlo. Sentí un aliento gélido en mi nuca, seguido de una voz que resonó en el aire. Su tono era suave, pero con una cualidad oscura y aterradora. La tregua es solo temporal, humano, susurró la voz. Pronto volveremos a cazarte. Y con esa promesa de horror eterno, supe que la operación Anochecer era solo el comienzo de mi verdadera pesadilla. Aunque había sobrevivido esa noche, viviría con el terror de la criatura. Búnker 13. Un relato de terror militar desde la morada del mal. Fui asignado al Búnker 13 como soldado raso, pero no sabía en lo que me estaba metiendo. Solo se nos decía que era una misión de seguridad nacional. No conocíamos la verdadera historia de terror que se escondía en las entrañas del Búnker 13. El búnker en sí era una estructura imponente, un mastodonte de concreto y acero escondido en medio de un bosque denso y oscuro. Pero había algo en el lugar que hacía que la piel se te pusiera de gallina, algo que no podías evitar sentir incluso a plena luz del día. La primera semana fue tranquila, incluso aburrida. Hacíamos rondas, manteníamos el orden, nada fuera de lo común. Pero cuando las luces se apagaban, las cosas cambiaban. Los ruidos comenzaron primero, golpes sordos y distantes, gritos apagados que parecían venir de las profundidades del búnker. Luego vinieron las apariciones, sombras que se movían en la esquina de tu ojo, figuras borrosas en los pasillos oscuros, voces susurrantes que te llamaban por tu nombre. A pesar del miedo, intentamos mantenernos racionales.
Nos decíamos a nosotros mismos que solo eran trucos de la luz, el estrés jugando con nuestras mentes, hasta que uno de nosotros desapareció. Lo buscamos durante días, pero todo lo que encontramos fue su linterna, aún encendida, en uno de los niveles más bajos del búnker. Fue entonces cuando comenzamos a investigar. En el viejo archivo del búnker encontramos informes de experimentos inhumanos, de sujetos que perdieron la cordura, de científicos que desaparecieron sin dejar rastro. El búnker 13 era más que una simple instalación militar, era una morada del mal. Desesperados, intentamos evacuar, pero algo en el búnker no quería que nos fuéramos. Los sistemas fallaron, las puertas se bloquearon, estábamos atrapados, con el horror acechando en la oscuridad. En nuestra última noche, el mal finalmente mostró su verdadera cara. Una figura surgió de las sombras, una criatura hecha de oscuridad y terror. Sus ojos brillaban con una luz cruel, nos atacó, nos persiguió por los corredores del búnker, hasta que quedé solo. Escribo esto desde el viejo centro de control, con la criatura golpeando la puerta. No sé si sobreviviré, pero quiero que el mundo sepa la verdad. El búnker 13 no es un lugar seguro, es una trampa, una morada de un mal que no podemos comprender. Si estás leyendo esto, huye, no intentes salvarme, no intentes investigar, solo corre y reza para que el mal del búnker 13 nunca salga a la luz, porque si lo hace, no solo seré yo el que tenga que enfrentarlo, todos nosotros tendremos que enfrentar el terror. Todos nosotros estaremos condenados a la oscuridad eterna de la morada del mal.